Hola a todos y todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Sin Nombre, un podcast de la prensa. Estoy yo, Irma, y también nos acompaña Dalia. Y hoy estamos con un invitado especial, Arturo Rebollón. Él es médico epidemiólogo y además es médico asesor del movimiento Todo Panamá, que es un movimiento de la sociedad civil que nace como para ayudar a combatir la pandemia por COVID-19. Bienvenido, Arturo, gracias por estar con nosotras. Hola, ¿cómo estamos? Un placer estar aquí con ustedes. Gracias. Bueno, vamos a empezar. Queremos entender un poquito como que qué es Todo Panamá, por qué ahorita consideran que su trabajo es como súper, o sea, cómo están tratando de apoyar a combatir el COVID y cuál es como la situación de la pandemia ahorita mismo en Panamá y qué podemos hacer todos como para seguir en estos últimos 10 meses. Sé que Irma tiene como unos datitos de cómo estamos ahorita mismo en Bueno, para contexto. un poco de contexto, como sabemos, el primer caso de COVID llegó a Panamá en marzo. Bueno, el primer caso que se anunció llegó en marzo y ya vamos por más de 200.000 casos acumulados, llevamos más de 4.000 defunciones. Y bueno, al momento de grabar esto el día anterior ya estamos teniendo semanas en las que podemos ver 40 defunciones al día, 30 y defunciones al día. O sea que estamos, vamos a decir, estaba viendo los tweets de Arturo, de hecho, antes de comenzar el programa, y estaba viendo que él lo que hace es que los agrupa como por semanas epidemiológicas, ¿no? Y hemos visto en sus gráficas cómo las últimas semanas están mucho más arriba de lo que estábamos en julio, que considerábamos en Panamá que era el pico. Entonces quiero de repente aclararnos un poquito eso. ¿Llegamos a un pico en julio o fue que nunca llegamos al pico? ¿Qué está sucediendo ahora mismo? Claro, Panamá tuvo una peculiaridad que muy poco se ha dicho, que nosotros el 9 de marzo empezamos una pandemia reportado con muertos. ¿Okay? Sí. Eso es diferente al resto del planeta. Eso implicaba que nosotros teníamos en Panamá muy probablemente circulación del virus 4 semanas antes, ¿no? Y como es un virus respiratorio, la gente llegaba por síntomas respiratorios, resfriados, y se fue difundiendo y probablemente ya teníamos varios clústeres de infección. Por eso es que ha sido bien difícil controlar la pandemia porque ha estado a todo lo largo muchísimo antes de que lo detectáramos. A tal punto que, como lo mencionaste, nosotros hemos tenido varias fases, ¿no? La fase primero de inocente, no sabíamos qué estaba pasando, estábamos en una fase de 100 casos diarios y luego se abrieron todas las acciones económicas, mejoró la movilidad, mucha más gente empezó a interactuar, lo que aceleró el número de casos y tuvimos lo que se llamó el primer pico de verdad, que Ahora, llegamos ese sí a... fue el pico, ahorita en Ese fue diciembre. el primer pico. Entonces ahí llegamos hasta aproximadamente 1.200, 1.500 casos diarios y luego bajó a 600 casos, que también fue diferente al resto del mundo. En el resto del mundo, como Europa, ellos llegaban, subían y bajaban hasta 100 casos diarios, lo que indicaba que en sus casos ellos habían controlado bien la pandemia y lo habían bajado a su mínima expresión. Sin embargo, nosotros lo bajamos de 1.200 a 1.000, no es que bajó mucho. Entonces, cuando vino la aceleración ahora que se abrieron todos los bloques y todo abrió, vimos entonces lo que es el verdadero poder infeccioso del virus, que pasamos de 1.000 a un promedio al día de hoy de 3.300 casos, que eso es una cosa que es inaudito en el mundo. ¿Y qué significa eso? Que nosotros, todo el mundo ha dicho que esto es un virus respiratorio, que eso nos mata. Sin embargo, las peores pandemias del planeta es porque el virus es altamente infeccioso. ¿Y qué significa eso? Eso se mantiene porque sigue infectando, sigue infectando, sigue infectando y va a seguir matando al 2% de la población. Ya nosotros hemos visto que el año pasado se convirtió en la primera causa de muerte, con más de 4.000 muertos. Eso es una cosa inaudita para un virus respiratorio en este país. Para ponértelo en contexto, los infartos, que es de las principales causas de muerte en este país, matan 1.700 personas. O sea, mató el doble que los infartos. Mató más que todos los tumores malignos combinados. Mató 3 veces lo que eran todas las enfermedades infecciosas, todas del país. En un solo año, un virus respiratorio que se puede detener con agua y jabón. Entonces, eso es para que la gente tenga el contexto que este es un virus, que es lo que nosotros decimos, un virus bien pendejo, porque se elimina fácil, pero es altamente infeccioso. Imagínate Entonces, con un virus que no sea bien contagiado. exacto.
Sí, entonces Panamá desde un inicio, el Gorgas lo dijo, o sea, tenemos una cepa panameña única que es mucho más infecciosa que el resto del mundo. Entonces, Más infecciosa que la cepa que están hablando ahora mismo en el Reino Unido, o todavía no, no. no, 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 esa No más tiene otra infecciosa. peculiaridad. Esa lo que hace es que se ha convertido en más infecciosa en jóvenes y niños, ¿no? Que Mm. era la población que no se infectaba tanto, ¿no? En la población de menos de 20 años, bueno, ese bloque es el que está aumentando. Y lastimosamente, cuando aumenta el número de infectados, va a aumentar asimismo el número hospitalizado y el número de muertes. Entonces, si vemos un reporte reciente del Hospital del Niño, ellos notificaron 30 casos de un síndrome inflamatorio por el coronavirus, que es rarísimo y es súper grave, ¿no? Entonces, implica que ya hay una seriedad del virus en poblaciones jóvenes, ¿no? Entonces, hay que empezar a pensar que nosotros tenemos la cepa de Inglaterra y de Sudáfrica en Panamá muy probablemente desde octubre, ¿no? Que es lo que pudo haber marcado la aceleración. Wow. Claro. Háblanos un poquito del grupo Todo Panamá. ¿Cómo nace? ¿Cómo quedas involucrado tú con este grupo de Todo Panamá? Y más o menos, ¿cuáles son las acciones que ha tomado el grupo Todo Panamá para investigar mejor todo esto que ha sucedido? Y cuéntanos un poquito sobre las investigaciones y los estudios que han hecho y cuáles han sido los resultados. No, claro, mira, Todo Panamá es un movimiento que nace aproximadamente en abril del año pasado como una iniciativa social de las empresas porque ven que el gobierno tiene unas acciones específicas, pero no puede solo. Entonces se tiene que unir la sociedad y las empresas para poder hacerlo con una sola función, que es proteger el hogar, porque sabemos ahorita mismo que donde entra una persona infectada a tu casa, eso se debe considerar un hogar COVID. Todos tienen que estar contaminados por la forma en que se infecta el virus, que es de vía respiratoria y tú interactúas mucho tiempo con esas personas. Entonces, ¿qué acciones se han identificado que eran las claves? Desde un inicio se identificó que iban a colapsar el sistema de salud por la cantidad de pacientes y los hospitales. ¿Y qué hizo este movimiento? Bueno, decidimos hacer algunas alianzas con otros proveedores de salud en los que se identifican personas infectadas a través del Ministerio de Salud y se les da una atención personalizada para garantizar el cumplimiento de la cuarentena, que es muy difícil hacerlo en Panamá. Se hacen algunos con algunas motivaciones, ¿no? Por ejemplo, se le da monitoreo diario, se les hacen llegar medicamentos, se les hace llegar bolsas de comida, pero bolsas de comida de verdad, o sea, son bolsas diseñadas para que tengas 3 golpes de comida para 4 personas por 7 días y se te dan incluso 2 bolsas. O sea que esa bolsa es suficiente para que tengas 80 comidas por semana, que es bastante, ¿no? Sí. Entonces, tú ahí mejoras el cumplimiento y cuando va bajando la saturación de oxígeno, que ese es un indicador muy clave, que es la principal causa de hospitalización, la gente se asfixia. ¿Qué hace el sistema? Nosotros tenemos unos dispositivos que se llaman concentradores de oxígeno. Entonces, en vez de que tengan que ir a un hospital a ocupar una cama, él en su casa recibe el equipo, asesoría, el seguimiento y puede recibir oxígeno en su casa. Nosotros hemos estimado que se han evitado cientos y cientos de hospitalizaciones porque los pacientes no están llegando al programa. ¿Y dónde están ahorita mismo estos pacientes? En los peores corregimientos, con mayor número de casos. Sabemos que están, como lo vemos en la lista, 24 de diciembre, Tocumen, ¿m? Juan Díaz, Don Bosco, Mañanita, y se han incluido ahora nuevos corregimientos que incluyen incluso hasta Betania, porque también tienen una aceleración de casos, ¿no? Perdón que Entonces, te interrumpa justo aquí, pero ahora que estás claro, hablando de la aceleración de casos y nuevos corregimientos, el año pasado, sobre todo cuando vamos a decir que las cosas empezaron a normalizar o empezó la reapertura, en el interior del país habían muy pocos casos, por ejemplo, en que si la provincia de Herrera, y ahora estamos viendo que se ha acelerado muchísimo el virus en estos lugares donde ya se había podido bajar el número de casos. ¿Qué pasó ahí? ¿Se tardó mucho en responder o no se dieron cuenta? ¿Cómo llegamos a esta situación? en el interior hay una cosa particular. Como el virus, tú tienes que moverlo de algún lado, ¿no? La migración es un factor importante de esto. Entonces, si nosotros teníamos la mayoría de los casos controlados en la provincia de Panamá y Panamá Oeste, es porque no estaban saliendo, se quedaban todos ahí. Y tú veías un Herrera que sacaba
100 casos por semana, o sea, 10 casos por día, 12 casos por día, y se podía trazar bien. Sin embargo, ¿qué pasó en diciembre? Tuvimos el Día de la Madre, la gente viajó al interior a ver a la mamá, a ver a la abuelita. Fiestas patrias, la gente viajó. También vimos Navidad, que la gente, la semana esa del 20 al 23, que eran los días que se podía viajar, habían filas gigantes en la terminal de transporte para poder viajar, y cuando querían regresar también habían filas. Entonces, implica que el virus que estaba aquí controlado en la provincia de Panamá, no controlado, concentrado en la provincia de Panamá, se movió al interior, y las gráficas lo muestran. O sea, tú tienes que ser objetivo con esto. Las gráficas muestran una aceleración, por ejemplo, en Herrera, que han triplicado los casos en un periodo muy cortito. Sí. Entonces, lo que preocupa de eso es que no solamente son los casos, son los hospitalizados que van a venir después y la muerte. Claro, hablamos siempre de que, bueno, en 2 semanas vamos a ver los casos de hace, o sea, como que demora 2 semanas, estamos viendo los casos de hace 2 semanas y después en 1 semana vas a ver las hospitalizaciones de hoy y en 2 semanas vas a ver las muertes, o sea, como que es como esta cadena. Sí me interesa como cuál es tu análisis, no sé si todo Panamá tendrá una postura como tal o cuál es como tu análisis con todo lo que has estudiado y has visto y el seguimiento que le has estado dando, de cuál es como el foco, o sea, o cuál es la principal razón por la cual la gente en Panamá se está como contagiando. Sé que hay una falta de estadística, hay una falta de data, nosotros no tenemos, sabemos que la trazabilidad ya ahorita eso es como una pelea perdida, pero ¿dónde se contagia la gente? Son, dije, los famosos parkings que la gente se está quejando, es la viajadera al interior, es el transporte público, son las empresas, o sea, como lo que tú has visto, cómo se ha comportado en otros lados del mundo y si crees que en Panamá está funcionando más o menos igual. Nosotros vemos que hay distintos factores. Lo primero, que es un virus súper infeccioso, ¿ok? Que incluso es tan infeccioso que ataca a las personas que están mejor protegidas, que son el personal de salud. Hay estadísticas que muestran que tiene entre 8 a 15 veces más riesgo que el resto de la población, a pesar de que usan la mascarilla N95, las caretas en los hospitales, los equipos de protección completos, áreas de desinfección, aún así es infeccioso. O sea que este es un virus que va a infectar a las personas. Entonces, los mensajes han sido mixtos. Nosotros vemos que por un lado al inicio inició que no se usaba mascarilla, después se usaba mascarilla, después que se encontró que la pantalla funcionaba y no los han implementado todavía. Para mí el mensaje más mixto, perdón que te interrumpa, es claro, la insistencia de que tiene que haber buena ventilación y de que el aire libre es positivo, pero no nos dejan salir al aire libre. Está clarita, está clarita. El mensaje más confuso que yo estoy obteniendo ahora mismo es como, ok, si es bueno el aire libre, ¿por qué tengo que estar encerrada? No puedo estar. Exactamente. Mira que ese es un mensaje que ahorita, ya ahora, después de un año de estar en esto, sabemos que ese es el mensaje que hay que mandar. Hay que preferir espacios abiertos. Todos los negocios, todas las empresas, todas las actividades que sean al aire libre van a ser beneficiadas por esto. ¿Y a qué me refiero a esto? Restaurante con terraza es el que va a tener mayor preferencia. Los centros comerciales abiertos son los que van a tener mayor preferencia. Debería tener mayor preferencia para que la gente se proteja, porque sabemos que es así. Es un virus que es de transmisión aérea por unas microgotitas, que son microgotitas y la gente piensa que es saliva flotando. No, cuando tú hablas, salen unas gotas microscópicas que no se ven. O sea, tú tienes que ponerte como una lámpara especial para que se te vean las gotitas y es como una nube de gotas que van flotando. Entonces, así mismo va el virus flotando y flota hasta 1 a 2 metros. Entonces, la vía respiratoria es la principal. O sea, que si tú sientes el aliento, y como dice la doctora Anastasia Drojan, si tú sientes el tufo del que está enfrente tuyo, es que tú estás muy cerca. Tienes que separarte. Háblanos un poquito, perdón, dale, Dalia. Que todo Panamá hizo como un esfuerzo hace un par de meses de repartir caretas, estos face shields en el metro y en otros como para el transporte público. Y si quiero como, o sea, hablar porque como yo, o sea, mi análisis muy básico sin saber absolutamente nada es que, ok, cuando yo voy a estar con mis amigos,
yo me quito la mascarilla porque, bueno, vamos a tomarnos algo o vamos a comer, o cuando voy a X, si vas a comer donde tus papás o vas a comer, te quitas la mascarilla, pero en el transporte público estás con mascarilla y tal vez con careta, o sea, como que, ¿qué funciona más? O sea, ¿qué afecta más? Estar hacinado, o sea, estar hacinado en un bus que te lleva de Panamá a Raiján por 1 hora y media o 2 horas, o estar 30 minutos con un familiar sin mascarilla, echando cuentos y comiendo y compartiendo mesa. O sea, como que cuáles son esas, ¿qué han visto por parte de tu ¿Cuáles son los Panamá? riesgos más grandes? Claro, Ajá. ese es excelente pregunta. Miren, los altísimos riesgos son todos los sitios que estén aglomerados y cerrados. Entonces, el transporte público de Panamá tiene la desventaja de que es cerrado, es aire acondicionado y te demoras mucho tiempo. Entonces, si tú agarras un transporte, como lo dijiste, Panamá Oeste, que por qué hay tantos casos si allá las casas no están tan pegadas, todavía tienen la ventaja de terrazas y eso, es porque el transporte público es muy apretado. Ellos allá no tienen tantas regulaciones y se mete cuantas personas quepan en el bus y los traen en un tranque que se demora 2 horas de ida y 2 horas de vuelta, donde hay muchas personas fuera de tu burbuja. Ahí es donde entra que si tú identificas que es un sitio de riesgo, tú tienes que ponerte protección adicional. Y es donde entra la mascarilla, la careta, abrir ventana y no hablar. Aquí el panameño nosotros sabemos que nos encanta hablar, sí, nos encanta hablar, o sea, entra un elevador y lo primero que hacen todas las personas que entran, que dicen, buenos Buenos días, días. uf, ¿no? Y suelta todo un spray de aerosoles y si él está contaminado, el aire del elevador queda Y contagiado. se O ponen sea, bravos si no contestas. Dije, buenas. sí, esto es bien panameño. Yo lo que hago es que la ventaja de la mascarilla es que tú nada más miras a los ojos, hace contacto visual y haces así. Ya, listo. Como- Sí. tengo entendido que el grupo de Todo Panamá hizo un tipo de sondeo, un tipo de estudio. ¿Cuáles fueron los resultados? ¿Cómo fue la metodología de estudio y cuáles fueron los resultados que encontraron? No, buenísimo. Mira, ese estudio, a diferencia de las otras cosas que yo hago, que son puros números, los números son fríos, ¿no? El número me dice, encontramos tantos casos hoy, pero no me dice por qué se infectaron. Entonces tú tienes que ir a las comunidades a preguntar, a ver, cuéntame, ¿qué es lo que tú consideras que es de riesgo? ¿Qué es lo que tú consideras que puedes hacer? ¿Qué es lo que tú consideras que es la información que te hace falta? ¿Qué has captado de los mensajes? Y te da muchísimo más contexto a solamente decir, hemos tenido 4.000 casos. O sea, hemos tenido 4.000 casos porque ta. Y eso es lo que hicimos ahí. Y un ejemplo de eso, vamos a darte unas primicias de esos números, ¿no? Lo primero es que se ha identificado que la gente no entiende que la principal causa de transmisión es la respiratoria. Nunca se ha dado un énfasis en eso y todavía vemos que la gente va a un supermercado y se demora más tiempo limpiando las latas que comprando, porque sabemos que al inicio se hicieron estudios de cuánto tiempo vive el virus y sobrevive en la superficie. Y, por ejemplo, metal, plástico, cartón, duraba hasta 3 días. Sin embargo, ese virus que está en ese cartón, tú tienes que agarrarlo y meterlo dentro de la nariz para que se infecte, ¿no? Porque allá pegado a la superficie no te hace nada. Incluso es por eso que es importante hablar de respiración. Ese es un factor clave en esto. También han dicho que los mensajes de las autoridades han sido mixtos. O sea, tú oyes una cosa por un canal de televisión, otra en radio, hay distintos médicos hablando de distintos métodos de prevención, de acción, de tratamiento. Hay algunos mensajes que le llegan más a la abuela que las cadenas de WhatsApp, que como es un virus nuevo, todavía no hay consenso en todas las cosas, pero 10 meses después ya sabemos muchas cosas. Y varias de esas fueron confirmadas en este estudio. Ventilación, que es uno de los principales factores, desconocido. Mensajes mixtos de las autoridades de prevención, que la gente piensa que este es un virus que no es grave, porque piensan de que solamente es un resfriado. Sin embargo, vemos que es como una lotería. O sea, tú compras 2%, son los que se van a morir y son los que se están muriendo. Entonces, ¿qué pasa en eso?
Es una lotería que tú dices, no, yo compré 2 pedacitos de 100 y que la suerte sea, me la voy a rifar. Y así mismo sale. ¿Cuál es el panorama futuro? ¿Qué podemos esperar en los próximos meses? Ahorita mismo Uh-huh. es un panorama bien difícil, ¿no? Estamos, mira que miré hasta un lado de qué palabra No utilizo digo para esto, no... tú dale, Exacto. hay que ser honesto para que la gente Hay se que pueda ser preparar. honesto. Mira, nosotros hoy estamos en el peor momento de la pandemia. Tenemos Okay. 50.000 infectados ahorita mismo y están distribuidos en todas las provincias. Todas las provincias tienen crecimiento acelerado. O sea, usualmente tú lo mides en el tiempo y se ven curvas suaves. No, ahorita mismo tú ves las curvas y todas van casi en línea recta hacia Pueden arriba. ver en el Twitter del doctor Arrebolló. @arrebolló. Arrebolló. Y ahí salen todas las aceleraciones en las provincias que nos indica que esto tiene una diseminación comunitaria extensa. Entonces, si sabemos que es comunitario, la difusión del virus, tú tienes que hacer acciones comunitarias. Sin embargo, el sistema de salud de Panamá no es así. Nuestro sistema comunitario es muy frágil y todo se ha enfocado lastimosamente en construcción de hospitales. ¿Por qué? Lo voy a decir públicamente. El hospital, tu corta cinta y hacer prevención en la comunidad no te da ningún beneficio de imagen, ¿no? Entonces tú tienes que hacer acciones específicas en la comunidad que son lo correcto Trabajo para que silencioso. exactamente la salud pública y la epidemiología antes de este año nadie sabía que existía porque nuestro trabajo es invisible. Nuestro trabajo tiene que ser invisible. Las coberturas de vacunación, nadie nunca ha preguntado eso aquí. Y aquí se vacuna el 95% de todos los niños que nacen. Y la gente hablando, ayer estaba comentando con alguien que decían, no, es que eso de la vacunación va a ser un problema. Y dije, man, este año se vacunaron a más de 1 millón de personas contra la influenza y nadie se enteró. Más, mucho más, casi 2. Casi 2 2 millones millones. y nadie se enteró. O sea, eso fue cero En trauma. pandemia. Fue En cero. pandemia. Nadie sabe, es que de verdad, sí, o sea, como que ¿Sí? ese es el tipo de cosas que ahora estamos como empezando a entender o tratar de entender como toda esta terminología y todo este mundo que está, que para que no pase, que es lo que, o sea, como que para que no estemos en una situación como esta, este trabajo se tiene que estar financiando y apoyando siempre, con pandemia o sin pandemia. Exacto. Exactamente. Mira, la promoción de la salud va mucho más allá. Que tú tienes que enfocarte de cosas que la gente no ve. Por ejemplo, un tema que muy poco se habla. Nosotros hablamos de la obesidad. La obesidad es el principal factor de muerte del planeta. Punto. ¿A qué me refiero con eso? Es un proceso inflamatorio de la grasa que te causa alteraciones vasculares del corazón. Te puede causar infarto, te puede daños renales, te puede dañar causos cerebrales, es un factor de riesgo de cáncer, te puede Es un causar... factor de riesgo, de hecho, de la COVID-19, ¿no? También. Exactamente. Es más, ahorita mismo, después de 10 meses, sabemos que el principal factor de riesgo, aparte de todas las enfermedades crónicas, es la obesidad. Entonces, es importante destacar que Panamá tiene 35% de sobrepeso y obesidad. 1 de cada 3 aquí está sobrepeso. Vamos a poner un ejemplo aquí. Nosotros Somos somos 3. 3, Dalia, Irma y yo. Dalia, Irma no están en sobrepeso. Así que el tercero le toca, ¿no? Así mismo es. Sí. Ok, muy interesante. Cuéntanos cómo podemos hacer como sociedad, nosotros como individuos, qué podemos hacer para combatir el coronavirus, ya que podemos tener muchas opiniones de lo que hace el gobierno, pero a la hora no tenemos control sobre eso, no tenemos control sobre nuestras decisiones y nuestras acciones. Así que, pero a nivel personal, individual o de repente colectivo de calles o casas o comunidades, ¿qué se puede hacer? Hay varias cosas. Lo primero es que tenemos que entender que no podemos salvar a todo el mundo. Eso es lo primero que nos enseña incluso a nosotros en la universidad y Superman lo sabe. O sea, él no puede salvar a todo el mundo. Entonces, ¿tú a quién puedes salvar? A las personas que están cerca tuyo, los que viven en tu casa, los que viven abajo de tu techo. Ahí, esos son 4 o 5 personas donde tú puedes garantizar que haya buena ventilación, que abran ventanas, que tengan un abaniquito, que todos tengan sus cajitas de mascarilla desechables o incluso las de tela que se pueden limpiar muy bien y son muy bonitas, están de moda y te funcionan perfectamente y eso lo puedes hacer en tu casa. Vamos a ir un poquito más de la casa. Un Te poquito más. sales de la casa y vas a tu calle, ¿no? A tu calle, a tu edificio.
verifican quiénes son las personas que están de riesgo, para verificar, porque sabemos que esos son los que tienen alta probabilidad de muerte. ¿Y tú qué tienes que hacer? Tienen sus medicamentos de la presión, tienen sus medicamentos de la diabetes. Nosotros como comunidad podemos apoyar a que tengas acceso, porque esas personas no han salido en la pandemia, son los que menos han salido y han tenido, por decirlo de una forma, un año en casa por cárcel. Entonces, hay que garantizar que tengan acceso a eso, ver si alguien que ha perdido el trabajo se haga una vaca, así como se hace en el interior para hacer una casa de quincha, así mismo, hacer una vaca para apoyarse entre ustedes y que la gente no tenga la necesidad de salir a hacer trabajos informales, porque así es como se infectan y rompen las reglas. Entonces, eso son normas básicas de urbanidad, de garantizar que la gente que vive cerca tuyo funcione. Y si tú haces eso en todos los barrios, a todo nivel, sería muy fácil controlarlo, porque la gente se cuida entre ellos, ¿no? En caso de que alguien, alguna autoridad de salud esté escuchando este podcast en este momento, ¿qué podrían mejorar y que de repente no es algo tan complicado? ¿No? Porque a veces sí tenemos a veces hay estas opiniones de la trazabilidad, una app, y a veces son cosas que se pueden salir un poco del alcance, ¿no? Sí. Pero ¿qué sí es plausible? ¿Qué sí se podría hacer? Una sola cosa, ¿Qué? Mejorar la comunicación. Ya, si tú haces un mensaje único, simple, claro, la gente lo hace, lo sigue. El problema es que ahorita tienen 10 mensajes, 20 fuentes diferentes y la gente agarra la más fácil. 3 consultores trabajando a la vez entre sí, como que peleándose por bien quién hace el mensaje más cool. Exactamente, todo tiene que ser unificado, ¿no? Y no me refiero a que sea centralizado, porque eso también es un problema porque te corta la creatividad, sino que sea un solo mensaje. Si tú vas a hacer prevención a nivel comunitario, o sea, que sea eso el principal, y lo martillas por todo nivel, porque son mensajes diferentes. No es el mismo mensaje que tú vas a dar a San Francisco, que tú vas a dar a la barriada Génesis, allá por Pedregal, a que tú vas a dar un mensaje en Ñurum. Exactamente. Son distintos mensajes, distintos léxicos, distintos canales, distintos mensajeros. No es lo mismo que Japanese hable aquí a que hable alguien y hagan una décima en Azuero. ¿No? Son distintos mensajes que hay que hacer, pero el mismo, en ese contundente. No pueden ser que una autoridad diga una cosa y el otro otra cosa. Claro. Bueno, creo que se nos acabó el tiempo por hoy. Fue un excelente programa. Recuerden seguir en Twitter al doctor @Rebollón. @Rebollón. Me pueden seguir a mí si quieren, @no soy Irma. También pueden seguir a Dalia. @Dalia _ Pichel. Y bueno, nos vemos la próxima semana en otro episodio del podcast Sin Nombre. Los esperamos. Hasta luego. Hasta luego.